Conéctate en este día para estudiar el repaso de la lección. Hola, buen día para todos. Que el Todopoderoso, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les llene de grandes bendiciones. Hoy estudiaremos el sábado, cómo experimentar y vivir el carácter de Dios. Antes de empezar, lo haremos con una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, gracias, oh Señor, por esta mañana. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, oh Señor, porque tú nos das todo lo que necesitamos sin merecerlo. En este momento te pido, oh Señor, que cada una de las personas que escuchen este mensaje lo puedan aceptar porque es palabra de Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, les lleve este mensaje a lo más íntimo de su ser y puedan, oh Señor, ser fiel a este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estudiar en esta mañana el sábado cómo experimentar y vivir el carácter de Dios. El versículo de memoria lo encontramos en Marcos capítulo 2 versículo 27 y 28. Dice la palabra de Dios. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Cuando guardas el día de reposo fielmente como Dios lo estableció, tú puedes estar enseñando a otros sin decir una palabra. El sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, sirve como un modelo educativo para las personas que te rodean. Dios lo estableció como un espacio de tiempo para que se lo dediques solo a Él. La gente te preguntará por qué lo guardas, por qué actúas así. Y si ellos lo llegan a guardar, qué bendición para ellos sería también. El sábado fue designado y ordenado por un amante creador para el bienestar de la humanidad. Se necesitaría forzar hasta el extremo un racionamiento para que alguien pudiera considerar que el sábado es contra el hombre en algún respecto. Dios no creó al hombre porque tenía un día de reposo y necesitaba que alguien lo guardara. Más bien, un omnisapiente creador sabía que el hombre, la criatura de sus manos, necesitaba una oportunidad para su crecimiento moral y espiritual, para desarrollar su carácter. Necesitaba tiempo en el cual los intereses y afanes humanos fueran subordinados al estudio del carácter y de la voluntad de Dios como se revelaban en la naturaleza y más tarde en la revelación. El día de reposo, el séptimo día, el sábado, fue ordenado por Dios para suplir esa necesidad. Tergiversar en alguna manera las especificaciones del Creador en cuanto a cuándo y cómo debería observarse ese día, equivale a negar que Dios sabe qué es lo mejor para sus criaturas, obra de sus manos. Dios dispuso que el sábado fuera una bendición, no una carga, y su observancia responde al provecho del hombre y no a su perjuicio. Fue dispuesto para aumentar su felicidad y no para que resultara penoso. Guardar el sábado no consiste esencialmente en la minuciosa observancia de ciertas ceremonias y en abstenerse de ciertos afanes. Pensar de esa manera es perder completamente el verdadero espíritu y los propósitos de la observancia del sábado, y es ir en pos de una justificación basada en obras. No nos abstenemos de ciertas tareas, de ciertos afanes, de ciertos temas en nuestro pensamiento y en nuestras conversaciones, no porque al hacer eso pensemos que estamos ganando el favor de Dios. Nos abstenemos de esas cosas a fin de que podamos dedicar nuestro tiempo, nuestras energías y nuestros pensamientos a otras actividades que aumentarán nuestra comprensión de Dios, nuestro aprecio de su bondad, nuestra capacidad para cooperar con Él y nuestra habilidad para servir al Señor y a nuestro prójimo más eficientemente. La observancia del sábado, que consiste principalmente o únicamente en el aspecto negativo, en no hacer ciertas cosas, de ninguna manera es observancia del día de reposo. Tan solo cuando se practica el aspecto positivo de guardar el sábado,
se puede esperar obtener de la observancia de ese día y el beneficio dispuesto por un creador sabio y amante. Los innumerables requisitos de los rabinos para la minuciosa observancia del sábado se basaban en el concepto de que, a la vista de Dios, el sábado era más importante que el hombre mismo. De acuerdo con el indudable razonamiento de esos ciegos expositores de la ley divina, el hombre fue hecho para el sábado, para guardarlo mecánicamente. Los rabinos reducían el sábado a un absurdo mediante su rígida e insensata distinción entre lo que se debía hacer y lo que no se debía hacer en ese día. Hacían resaltar el aspecto negativo de la observancia del sábado, el de abstenerse de ciertas cosas. Se daba más importancia a las formas de la religión que a la sustancia de la misma. Dios dejó el santo sábado a los judíos para que se distinguieran de las demás naciones. Al observar el santo sábado, Dios aseguraba que lo adorasen solamente a Él. Al adorar a Dios a través del sábado, ellos, los israelitas, dejaban a un lado la idolatría. Aunque hoy nosotros no somos israelitas, guardando el sábado y a través de Cristo, llegas a formar parte del Israel de Dios. El planeta Tierra es diseño divino y toda la creación, es decir, los animales, el hombre, los ríos, las estrellas, el sol, todo lo creado por Dios es tan complejo que Dios determinó que en el mismo libro de Génesis existan dos relatos de la obra creadora de Dios. Dios hizo todo bello, todo lo hizo en perfecta armonía y también deseaba que el amor entre los seres creados nunca dejara de ser. Leamos Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Adán y Eva contaron con la más grande bendición. Pasaron el primer día de sus vidas juntos al lado de Dios, en pleno matrimonio y guardando el santo sábado. Adán, ese primer sábado, teniendo al mismo Dios como maestro principal, aprende de él. Pero deben transmitir ese conocimiento, esa experiencia con Dios a los demás. Ese primer sábado para Adán y Eva fue extraordinario. Contemplaron al propio Creador. Bendijo Dios al día séptimo. Se añade una explicación del significado y la importancia de ese día de reposo. Aquí el registro sagrado relaciona estrechamente el día de reposo semanal con la obra de Dios de la creación y su descanso en el séptimo día, así como lo hace en el cuarto mandamiento. La bendición sobre el séptimo día implicaba que por ella era señalado como un objeto especial del favor divino y un día que sería una bendición para las criaturas de Dios. El acto de santificación consistió en una declaración de que el día era santo, o puesto aparte para propósitos santos. Así también aquí fue santificado el séptimo día y como tal fue proclamado como día festivo. Este acto de bendecir el séptimo día y declararlo santo se hizo en favor de la humanidad para cuyo beneficio fue instituido el sábado. El día de reposo semanal con frecuencia ha sido considerado como una institución de la dispensación judaica, pero el registro sagrado declara que fue instituido más de 2 milenios antes de que naciera el primer israelita, es decir, un descendiente de Jacob. Además, tenemos la palabra de Jesús que declara: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, dice Marcos 2:27, lo que indica claramente que esta institución no solo fue ordenada para los judíos, sino también para toda la humanidad. Dios no podría haber tenido una razón más excelsa para ordenar que el hombre reposara en el séptimo día
que aquella de que al descansar así el hombre pudiera disfrutar de la oportunidad de reflexionar en el amor y bondad de su Creador y así asemejarse a Él. Así como Dios trabajó durante 6 días y descansó en el séptimo día, así también el hombre debía trabajar asiduamente durante 6 días y descansar en el séptimo día. Ese día de reposo semanal es una institución divina dada al hombre por Dios, el Creador, y su observancia es requerida por Dios, el legislador del universo. Por lo tanto, el hombre que retenga para sí cualquier parte de todo este tiempo santo, se hace culpable de desobediencia contra Dios y de robarle como propietario original de las facultades y del tiempo del hombre. Como una institución establecida por Dios, el sábado merece nuestra honra y estimación. Su descuido, Dios lo computa como un pecado. El sábado demanda la abstención de todo trabajo físico común y la dedicación de la mente y del corazón a las cosas santas. El hecho de que el sábado continuara siendo celebrado en la tierra nueva como un día de culto, eso lo encontramos en Isaías, capítulo 66, versículo 23, es una indicación clara de que Dios nunca tuvo el propósito de que su observancia se transfiriera a otro día. El sábado semanal es el monumento conmemorativo de la creación, que hace recordar al hombre cada semana el poder creador de Dios y cuánto le debe a un creador y sustentador misericordioso. Un rechazo del sábado es un rechazo del creador y abre de par en par la puerta a toda suerte de teorías falsas. Es un testimonio perpetuo de su existencia de Dios y un recuerdo de su grandeza, su sabiduría y su amor. Si el sábado se hubiera santificado siempre, jamás habría podido haber ateos ni idólatras. Tal vez alguien me está escuchando en esta mañana y se vea sorprendido que se hable del día sábado como el día de reposo del Señor. A los israelitas les pasó lo mismo cuando iban a ser sacados de la esclavitud de Egipto por Moisés y por la voluntad de Dios. Para adorar a Dios de la forma correcta hay que hacerlo en el día que Él estableció. De esta manera podrás gozar de las bendiciones y promesas que Dios tiene preparado para ti. Al salir la nación de Israel de Egipto por voluntad divina y guardando el santo sábado, daban testimonio del poder de Dios a las demás naciones. De igual manera, si tú eres fiel a Dios y guardas el santo sábado, las demás personas notarán en ti la presencia de Dios, porque cada persona, hijo de Dios, que guarda el sábado se santifica en él. Leamos Génesis, capítulo 16, versículo 15 al 24. Dice la palabra de Dios. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió y se enojó contra ellos Moisés. Y en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Dios proveía alimento cada día para que no se olvidaran que Dios es el proveedor. De igual manera debes estudiar la Biblia cada día para que no olvides a tu Creador. Moisés comprendió que Dios había concedido el maná en tal forma que resultara santificado el sábado. La indudable ignorancia del pueblo acerca del sábado, junto con las instrucciones de Moisés,
acerca de él. Y el hecho de que algunos intentaron buscar una provisión fresca de maná en sábado, a pesar de las instrucciones que no caería, muestra que durante su permanencia en Egipto, los israelitas en gran medida habían perdido de vista el día santo de Dios. Los rigurosos requerimientos de los capataces habían sido la causa principal de ese relajamiento en la observancia del sábado. Lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. En otras palabras, hervid lo que se tenga que hervir. Toda la preparación del alimento debía completarse antes de que comenzara el sábado. El principal implicado era que ninguna clase de trabajo que pudiera hacerse en otro día debía realizarse en sábado. En el clima cálido del desierto no era esencial para la salud comer alimento caliente en el día sábado. Si hubiese sido necesario hacerlo, Dios lo hubiera permitido. En armonía con el principio de que el sábado fue hecho para el hombre y que es lícito hacer el bien en el día de reposo, puesto que sin perjudicar la salud podían cocinar ni hervir, Dios prohibió esas tareas a fin de que el pueblo aprendiera a hacer diferencia y la hiciera entre lo santo y lo profano. En nuestros días, todo lo que se puede hacer el viernes en preparación para el sábado debe hacerse entonces. Y sin embargo, al mismo tiempo, las comidas del sábado deben ser tanto saludables como apetitosas. La mayor parte del pueblo obedeció y experimentó un nuevo milagro cuando la porción reservada para el sábado no se agusanó ni hedió. Durante 40 años, este hábito semanal enseñó al pueblo a hacer del viernes un día de preparación para el sábado y hacer del sábado mismo un verdadero día de reposo. Se les pidió que obedecieran y santificaran el sábado, pero esto fue en el contexto de desarrollar una comprensión más profunda del carácter de su creador y de construir una relación duradera basada en las promesas de Dios. En tu vida cotidiana hay muchas necesidades que hay que suplir, pero tienes que poner en primer lugar las prioridades. Si en tu vida diaria no reverencias el sábado, será fácil desobedecer en otros puntos de las escrituras. Si en tu vida como cristianos levantas el monumento del sábado, podrán mejorar en otras áreas de la vida. Leamos Isaías, capítulo 58, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. La obra de restauración debe comenzar con un reavivamiento de la verdadera observancia del sábado, cuya esencia es la comunión con Dios y la conmemoración de su poder creador y redentor en el día que Él mismo santificó. El destino de Israel como nación fue determinado por su proceder ante el santo día de Dios. Nunca fue el propósito divino que el sábado fuera un fin en sí mismo, sino un medio por el cual el hombre pudiera conocer mejor el carácter y los propósitos de su creador. La esencia del pecado es el egoísmo, hacer lo que a uno le place, sin tener en cuenta ni a Dios ni al hombre. El día sábado proporciona al hombre la oportunidad de dominar el egoísmo y cultivar el hábito de hacer lo que agrada a Dios y lo que contribuye al bienestar de otros. Bien comprendido y correctamente observado, el sábado es la clave de la felicidad del hombre. Tanto aquí como en el mundo venidero, la verdadera observancia del sábado conducirá a la obra de reforma descrita en Isaías 58. Que no participan del espíritu del sábado, tal como fue ordenado por Dios, no comprenden lo que pierden. El sábado es una de las mayores bendiciones que el amante creador ha dispensado a los hombres. La mera formalidad
de la observancia del sábado aprovecha poco. Los que consideran que el sábado es una carga no han descubierto su verdadero sentido y valor. He aquí la prueba decisiva para determinar lo que se debe hacer en el día sábado. Es para honra de Dios. Cualquier actividad que tenga el propósito de proporcionar un conocimiento más cabal del carácter de Dios, de sus obras, de sus caminos o de su voluntad, o que sirva de conducto por medio del cual el amor divino pueda llegar al corazón y a la vida de nuestros semejantes, es una honra para Dios. Hay personas que creen adorar y seguir a Dios, pero están por otro lado violando la santa ley de Dios. De esa forma no hay compromiso sincero. Jesús observó fielmente la ley de Dios, pero no estaba de acuerdo con los dirigentes judíos en su manera de obedecer la ley dada por el Creador. Estos obedecían el sábado de manera legalista. El sábado, además de pertenecer a la ley de Dios, era usado en las sinagogas para educar a sus miembros. Cada sábado en la sinagoga se leía y se interpretaban los 5 primeros libros de la Biblia. Pero estos dirigentes judíos solo conocían la letra de la ley. Jesús enseñaba con precepto y ejemplo. Leamos Lucas capítulo 13, versículo 10 al 15. Dice la palabra de Dios. Enseñaba Jesús en una sinagoga el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar. En esto pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno al pesebre y lo lleva a beber. El principal de la sinagoga respondió a la situación creada por la curación de la mujer enferma, y en este sentido lo que dijo fue una respuesta. El principal de la sinagoga estaba enojado con Jesús, pero evidentemente no se atrevía a atacarlo en forma personal y por eso se dirigió a la gente. 6 días hay que trabajar. Según los reglamentos rabínicos, podía atenderse en el día sábado a un enfermo en caso de que peligrara su vida. Pero no era lícito prestar cuidados especiales a un enfermo crónico en día sábado. Esta mujer quizá había asistido a esa sinagoga durante 18 largos años de su enfermedad y por eso su caso no se consideraba urgente. Este modo de razonar indica que la mujer podría haber esperado hasta después del sábado. Se forma una controversia en la sinagoga porque Jesús hizo una obra de servicio. Jesús hizo un milagro en sábado. Ahora estos dirigentes judíos cuestionan la autoridad de Jesús. Dios había manifestado que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Por lo tanto, Jesús es Señor del día de reposo. Para Jesús el sábado no es una carga. El sábado fue creado para aprender del carácter de Dios. Fue creado para que recordáramos cada día de reposo que Dios es el creador. Fue creado para que nosotros le adorásemos solamente a Él. Los dirigentes judíos habían convertido el sábado únicamente en normas. Dios lo dejó con otro fin. El sábado fue establecido, fue para que la gente llegara al conocimiento del carácter de Dios y a su vez esto nos llevaría a obedecer a Dios solo por amor. Jesús tenía como costumbre asistir a la sinagoga cada sábado. De esta misma manera, le dejó el ejemplo a sus seguidores para que asistieran semanalmente. Leamos Hechos, capítulo 16, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas se hallaban en una ciudad extraña, de un país extraño. Habían estado allí algunos días.
Pero cuando llegó el sábado era natural que quisieran estar con otros judíos, con quienes pudieran rendir culto a Dios para poder impartir las buenas nuevas de la salvación. Salieron de la ciudad buscando quizá un lugar donde celebrar un culto. Ellos, los discípulos, siguieron adorando a Dios en el día sábado, pues en la ciudad no había sinagoga. Si no había sinagoga en Filipos, los pocos judíos que allí residían pudieron haber establecido un lugar de reunión a orillas del río donde podían realizar sus cultos. Estos lugares de oración u oratorias eran a menudo circulares y sin techo. Se sentaban. Esta es la posición comúnmente adoptada por los maestros judíos. La iglesia adventista fue levantada para dar luz a las personas que se encuentran en tinieblas. Fue llamada a dar testimonio de la verdad. Dentro de ellas exaltar el verdadero día de reposo. También fue llamada a enseñar y a predicar el mensaje de los tres ángeles, levantando ese día de reposo. ¿Qué es el Santo Sábado? Ayudará a brindar una sólida base educativa para la adoración de aquellas personas que aún no conocen al Salvador. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.